Bueno, vamos a hablar un poquito de mecanismo de generación de la vigilia del sueño y ahora nos vamos a referir al tálamo y la corteza. Entonces, ¿qué cosas pasan al pasar de la vigilia del sueño? ¿Qué cambios ocurren? Primero, como sabemos, un cambio en la función cognitiva, ¿no? Por un lado, el sueño lento, estamos relativamente inconscientes, no sabemos lo que está pasando, si nos despiertan, estamos como perdidos. O sea, es muy parecido al sueño lento, el sueño lento profundo sobre todo, a lo que pasaría en una anestesia general, ¿no? Tenemos una pérdida de conciencia del mundo exterior. Por otro lado, tenemos el sueño REM, donde están los ensueños, como vamos a ver ahora. Y las funciones cognitivas están muy relacionadas a la actividad del sistema tálamo-cortical. También cambia la actividad motora, cambia la actividad respiratoria, cambia la actividad autonómica y endócrina. Cambiando la actividad autonómica y endócrina, cambia la función visceral. Los distintos sistemas periféricos cambian al pasar de la vigilia del sueño. Bien. Recordando un poco, durante la vigilia tenemos un EEG desincronizado, es decir, hay una alta frecuencia y una baja amplitud. Durante el sueño lento o sueño no REM, en cambio, hay una gran amplitud del EEG, una baja frecuencia, y están los usos de sueño. De vuelta acá la función cognitiva en sueño no REM es muy escasa. Especialmente en sueño lento profundo, es decir, no hay ensueños, uno no está soñando en sueño lento profundo. En cambio, en sueño REM, donde se sueña, si nos despiertan decimos que estamos soñando, hay una gran actividad cortical, el eje está activado, muy parecido a lo que ocurre en la vigilia. Recuerden que el sueño REM también se llama, por eso mismo, sueño paradójico, porque el eje es muy similar a la vigilia, sin embargo, estamos profundamente dormidos. Entonces, ¿qué estructuras son críticas en generar la vigilia y en generar el sueño? Esas estructuras críticas se las conoce en su globalidad como sistemas activadores, o sea que generan vigilia, y somnogénicos que generan sueño. Los circuitos neuronales principales para generar la vigilia y para generar el sueño se encuentran a nivel del tronco, ¿no? Especialmente en la región reticular mesopontina, y a nivel del hipotálamo y un poquito por delante del hipotálamo, el llamado proencéfalo basal. Estos circuitos del tronco encefálico, del hipotálamo y proencéfalo basal regulan la actividad del tálamo y la corteza, que es lo que nos vamos a referir ahora, de las neuronas premotoras, de las neuronas del sistema nervioso autónomo, es decir, de las preganglionares, simpáticas y parasimpáticas, y de la hipófisis. Y regulando estas neuronas se regulan las funciones cognitivas, motoras, autonómicas y endócrinas. Bien, y vamos a empezar por el tálamo y la corteza. El tálamo es crítico para regular, para generar la actividad rítmica del eje, y por lo tanto crítico en las funciones cognitivas. Bien, con respecto al sueño, especialmente el sueño lento, el tálamo es necesario para generar las ondas lentas del sueño lento o no REM y también los usos, ¿no? Los usos de sueño. O sea, sin tálamo esto no ocurre. Y eso se puede ver, ¿no?, estudiando qué pasa en una patología muy rara, que es el insomnio familiar fatal. Muy rara, pero muy impresionante. En estos pacientes, cuando empiezan a desarrollar la sintomatología, ¿no?, estos pacientes no pueden conciliar el sueño. ¿Y por qué no pueden conciliar el sueño? Porque no pueden generar ondas lentas. No pueden generar sueño lento profundo. Y después que empiezan en ese insomnio, que no pueden generar el sueño, después de un tiempo, unos meses, fallecen. Y fíjense en esta imagenología funcional, estas imagenologías funcionales, ¿no?, de un paciente, de una persona normal, ¿no?, y de dos casos de pacientes con insomnio familiar fatal. En la persona normal se ve una gran actividad talámica, que se ve acá, gran actividad talámica. En este caso de insomnio familiar fatal, la actividad talámica está muy disminuida, ¿no? Y en este caso de insomnio familiar fatal, que hicieron dos imagenologías en distintos momentos, fíjense que el tálamo también tiene una muy escasa actividad, ¿no? Viendo la anatomía patológica de estos pacientes, se ha visto que tienen una degeneración de las neuronas talámicas. O sea que el tálamo, que es la que genera la sonda lenta del sueño lento y los usos del sueño lento o no REM, ¿no?, esas neuronas no están destruidas, ¿no?, están degeneradas. ¿No? Por lo tanto, no puede generar ondas lentas. Y esto también se manifiesta, también muy dramáticamente, cuando a estos pacientes se le da un anestésico general como el tiopental o un hipnótico como el diazepam, que
que estas drogas en una persona normal generan ondas lentas. Y fíjense, acá está el EEG antes del tiopental, se le da el tiopental intravenoso y casi no hay ondas lentas. Lo mismo, este es el registro antes del diazepam, se le da diazepam y no se generan ondas lentas. O sea que estos pacientes tienen incapacidad de generar ondas lentas, tampoco generan uso de sueño y por lo tanto no pueden conciliar el sueño. No pueden conciliar el sueño y eso es fatal para ellos. Otro trabajo que muestra claramente la importancia del tálamo durante el sueño es este trabajo que hicieron en imagenología funcionales y se ve las zonas que más se inhiben durante sueño lento, sueño lento profundo. Una de ellas es el tálamo. Hay una gran inhibición talámica en sueño lento profundo. Acompañando esta inhibición talámica se ve que hay una inhibición cortical, especialmente de las cortezas de asociación, que son la base, ¿no?, de las funciones cognitivas. O sea que el tálamo y las cortezas se inhiben entonces durante sueño lento. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que en condiciones normales es necesario que el tálamo tiene que estar funcionante entonces para que se generen ondas lentas. Pero es importante que se hiperpolarice para que esas ondas lentas se generen. Y vamos a ver un poquito cómo es el circuito básico tálamo cortical. Esta parte representaría la corteza con sus neuronas piramidales y esta parte el tálamo. ¿No? Que lógicamente el tálamo y la corteza funcionan como una unidad. Estas son neuronas tálamo corticales que del tálamo proyectan a la corteza, neuronas glutamatérgicas excitatorias, ¿no?, acá en verde. También proyectan a este grupo neuronal. Estas neuronas reticulares están en el núcleo reticular talámico. Este núcleo reticular talámico rodea el tálamo. Y son todas interneuronas GABAérgicas. Fíjense que reciben conexión excitatoria de la tálamo cortical y hacen un feedback inhibitorio a estas mismas neuronas. También reciben de neuronas piramidales que proyectan tanto a la reticular como a la tálamo cortical. Este es el circuito básico. Pero estas neuronas talámicas son bien interesantes. Son muy reactivas a pequeños cambios de potencial de membrana. Vamos a ver la tálamo cortical. Esto es un registro intracelular in vivo de estas neuronas tálamo corticales. Y fíjense lo que pasa cuando estas neuronas, este es un ejemplo de una tálamo cortical, cuando esta neurona tálamo cortical se hiperpolariza. Se hiperpolariza y empieza a funcionar en el llamado modo oscilatorio. Empieza a oscilar. Esto está determinado por sus características de membrana, es decir, por los canales de voltaje dependiente que esta membrana tiene. Acá se generan potenciales de calcio, donde se montan potenciales de acción de sodio. Y esta oscilación es una frecuencia lenta, ¿no?, a la frecuencia delta, es decir, de 0,5 a 2 ciclos por segundo, que es la frecuencia de las ondas lentas del sueño lento, ¿no?, del sueño no REM. Cuando esta neurona se despolariza, fíjense que aumenta su frecuencia de descarga y empieza a funcionar en el llamado modo tónico. Aquí es un ejemplo, ¿no?, del modo oscilatorio, más distendido en el tiempo, y acá del modo tónico, ¿no? Fíjense qué distinta la característica de descarga. Cuando se vuelve a hiperpolarizar, vuelve a funcionar en modo oscilatorio. ¿Cuándo está en modo tónico? Normalmente estas neuronas tálamo-corticales están en modo tónico durante la vigilia del sueño REM, cuando el EEG está muy activo, está desincronizado. ¿Cuándo está en modo oscilatorio? En sueño no REM, en sueño lento. O sea que cuando las neuronas tálamo-corticales se hiperpolarizan, empiezan a oscilar a las ondas lentas y cuando se despolariza, empieza a funcionar de modo tónico. ¿Quién la despolariza? La despolarizan los sistemas activadores que vamos a ver en otra sección, ¿no? Los sistemas activadores. Los sistemas activadores estimulan, despolarizan las tálamo-corticales. Y eso ocurre en la vigilia, donde están todos los sistemas activos, los sistemas activadores activos, y también en sueño REM, donde parte de estos sistemas activadores también están activos, especialmente las neuronas colinérgicas, ¿no? Estos sistemas despolarizan las tálamo-corticales, ¿no?, y la hacen funcionar en modo tónico, ¿no?, despolarizando, ¿no?, estas neuronas y activando el EEG. En cambio, durante el sueño lento, los sistemas activadores se inhiben, dejan de despolarizar las tálamo-corticales
Estas se hiperpolarizan, por lo tanto, se hiperpolarizan y empiezan a funcionar de modo oscilatorio. Este modo oscilatorio se transmite a la corteza, a su vez estas que pueden proyectar a muchas neuronas corticales, algunas de estas, ¿no? Sincronizan grandes grupos de neuronas corticales piramidales, ¿no? Y obtenemos, si uno mide o uno registra el EEG, obtenemos las ondas lentas del EEG. Entonces, ¿qué es lo importante para recordar acá? Durante el sueño lento, las neuronas tálamo-corticales se hiperpolarizan y comienzan a descargar a frecuencia lenta, ¿tá? De 0,5 a 2 Hz. Estas neuronas proyectan a la corteza y sincronizan grandes grupos neuronales. A su vez, y bien importante, dado que estas neuronas están hiperpolarizadas, ¿no?, existe un bloqueo sensorial a nivel talámico. Acuérdense que todos los sistemas sensoriales, menos el olfativo, pasan por el tálamo antes de llegar a la corteza. Entonces en sueño lento, si viene un estímulo auditivo, por ejemplo, y llega al tálamo, encuentra a las neuronas que del tálamo proyectan a la corteza hiperpolarizadas. Y por lo tanto esa información sensorial auditiva no va a llegar a la corteza y no vamos a ser conscientes de esa información que está llegando. ¿Qué pasa durante la vigilia de sueño REM? Las neuronas tálamo-corticales se despolarizan, ¿no?, se despolarizan porque son estimuladas por los sistemas activadores, y la información sensorial es transmitida fielmente a través del tálamo. Escuchamos, ¿no?, somos conscientes de un sonido, pues esa información, entre otras cosas, pasa por el tálamo y llega a la corteza. Muchas gracias.